Bueno, espero que se me esté escuchando. Esta es, y no quedó ninguno, capítulo 5. Arrancamos de lleno. Sucedió de forma tan repentina e inesperada que los presentes se quedaron sin aliento, incapaces de hacer nada excepto contemplar anonadados el cuerpo inerte del joven. Por fin, el doctor Armstrong saltó de su asiento y se arrodilló para examinarlo. Levantó la cabeza y, con los ojos desorbitados y la voz impregnada de asombro, susurró: «¡Dios mío! ¡Ha muerto!». El desconcierto se abrió paso entre los presentes. ¿Muerto? ¿Muerto? El dios nórdico, lleno de salud y en la plenitud de sus fuerzas, fulminado en un abrir y cerrar de ojos. Los jóvenes sanos no morían así, atragantados con un whisky con soda. Aquello no podía ser cierto. El médico examinó el rostro del difunto y olfateó sus labios asolados, torcidos en una mueca. Después cogió el vaso en el que había bebido Marston. ¿Muerto?, inquirió el general. ¿Es posible que este joven se haya atragantado? Llámelo así si quiere, manifestó el médico. Lo cierto es que ha muerto asfixiado. Olisqueó el vaso. Pasó un dedo por el fondo y se lo llevó a la punta de la lengua. Cambio de expresión. Jamás he visto morir a un hombre así, atragantado, declaró el general MacArthur. En plena vida pertenecemos a la muerte, exclamó Miss Brent con voz clara y profunda. El doctor Armstrong se incorporó y dijo bruscamente: No, un hombre no muere por un simple ahogo. La muerte de Marston no ha sido por causas naturales. ¿Había algo en el whisky?, preguntó Vera en voz baja. Armstrong asintió. Sí, no sé con exactitud de qué veneno se trata, pero todo me hace creer que podría ser cianuro. Descarto el ácido prúsico, pero no el cianuro potásico, cuya acción es fulminante. ¿Estaba en el vaso?, preguntó el magistrado. Sí. El doctor Armstrong se dirigió a la mesa donde se hallaban las botellas, destapó la del whisky, la olió, probó de ella e hizo lo mismo con la soda. Luego sacudió la cabeza. Aquí no hay nada. ¿Cree que él mismo puso el veneno en la copa?, aventuró Lombard. Eso parece, respondió Armstrong sin mucha convicción. ¿Suicidio?, preguntó Blur. Muy extraño, ¿no les parece? Nadie pensaría que fuera capaz de suicidarse. Era tan vital. Parecía disfrutar tanto de la vida, murmuró Vera. Cuando esta tarde, cuando esta tarde bajaba por la colina en su coche, me pareció un... Oh, no sabría explicarlo. Pero todos sabían lo que quería decir. Anthony Marston, en la flor de su juventud, les había parecido un ser inmortal, y ahora estaba allí, inerte, en el suelo. ¿Contemplan otra posibilidad aparte de la del suicidio?, preguntó Armstrong. Lentamente todos negaron con la cabeza. Nadie acertaba a dar con una explicación convincente. Nadie había tocado las bebidas. Todos habían visto cómo él mismo se había servido el whisky. Parecía lógico, pues, que si había cianuro en su bebida, lo hubiera puesto el propio Anthony Marston. Y, sin embargo, ¿qué motivos tenía Anthony Marston para suicidarse? Doctor, observó Blur pensativo, todo esto me parece increíble. Marston no parecía pertenecer a la clase de personas con tendencias suicidas. Estoy de acuerdo, respondió Armstrong. 2. Dieron por zanjado el asunto. ¿Qué más se podía añadir? Entre Armstrong y Lombard subieron el cadáver de Marston a su habitación y lo cubrieron con una sábana. Al bajar vieron que el resto del grupo tiritaba de frío a pesar del calor de la noche. Será mejor que vayamos a acostarnos. Es tarde, dijo Miss Brent. Puesto que era más de medianoche, la sugerencia parecía acertada. Sin embargo, nadie se movió de su sitio. Ninguno de los presentes quería abandonar la reunión. La mutua compañía era lo único que les ofrecía consuelo en esos momentos. Sí, necesitamos dormir, declaró el juez Wargrave. Todavía no he recogido la mesa del comedor, protestó Rogers. Ya lo hará mañana, le dijo Lombard. ¿Se encuentra mejor su mujer?, le preguntó el médico. Subiré a verla, señor, regresó al cabo de unos minutos. Está durmiendo como un ángel, señor. Muy bien, no la despierte, le aconsejó el médico. No lo haré, señor. Voy a ordenar el comedor. Cerraré las puertas con llave y me acostaré enseguida. Tras despedirse, el criado cruzó el vestíbulo y entró en el comedor. A su pesar, los invitados se retiraron a sus habitaciones. Si hubieran estado en una vieja casona y con escaleras y suelos cimbreantes, recovecos, llenos de sombras, y paredes artesonadas y oscuras, no habría sido extraño que se sintieran aterrorizados, pero no era ese el caso. En aquella mansión ultramoderna, exenta de oscuros recovecos, sin paneles secretos y con luz eléctrica, todo era nuevo, brillante, resplandeciente. No había ni un solo rincón oculto. Carecía del ambiente fantasmagórico propio de los viejos caserones. Y, sin embargo, era precisamente eso lo que más le causaba pavor. Se desearon las buenas noches en el descansillo, entraron en sus respectivos dormitorios y, en un acto reflejo, cerraron la puerta con llave. 3.
En su alegre habitación con las paredes pintadas de colores pastel, el juez se desnudó antes de meterse en la cama. Pensaba en Edward Seton. Lo recordaba muy bien. Su pelo, los ojos azules, el hábito de mirar de frente con franqueza. Eso fue lo que más impresionó al jurado. Al fiscal Llewellyn le faltó tacto, y en su pomposo informe quiso probar demasiadas cosas. En cuanto a Matthews, el abogado defensor, estuvo muy bien. Sus argumentos fueron convincentes. Su interrogatorio decisivo. El trato a su cliente en el estado fue magistral. Y Seton había respondido muy bien al interrogatorio, con calma y serenidad. El jurado había quedado impresionado. Matthews pensó que ganaría el caso sin dificultades. El juez dio cuerda a su reloj y lo puso cerca de la cama. Recordaba con exactitud cómo se había sentido en el tribunal. Escuchaba, tomaba notas y hacía resaltar cualquier prueba que hubiera contra el acusado. Había disfrutado con el proceso. El argumento final de Matthews había sido encomiable. El discurso del fiscal Llewellyn apenas pudo borrar la buena impresión que había causado la defensa, y luego ofreció su propio resumen. Con movimientos precisos, el juez Wargrave se quitó la dentadura postiza y la puso en un vaso con agua. Sus labios arrugados se cerraron y confirieron a su boca una expresión de crueldad. Esbozó una sonrisa con los ojos cerrados. A pesar de todo, había conseguido ajustarle las cuentas a Seton. Pugnando contra su reumatismo, se metió en la cama y apagó la luz. 4. En el comedor, Rogers parecía perplejo. Contemplaba las figurillas de porcelana que había sobre la mesa. ¡Qué extraño! Habría jurado que había 10. Pensó. Pensó. Eso fue. Pensó. 5. El general MacArthur daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. En la oscuridad veía el rostro de Arthur Richmond, por quien había llegado a sentir un gran aprecio, complacido de que le cayera tan bien a Leslie. Leslie era tan caprichosa. ¿A cuántos amigos había menospreciado, tratándonos de pesados? Ni más ni menos. Sin embargo, no era esa la opinión que ella tenía de Arthur Richmond. Se llevaron bien enseguida. Charlaban de teatro, de música y de cine. Ella se divertía burlándose de él y tomándole el pelo, y MacArthur veía con agrado el interés casi maternal que su mujer profesaba al joven. Interés maternal. Había sido un necio al no darse cuenta de que Richmond tenía 28 años y Leslie 29. Había amado locamente a Leslie. Rememoró aquel rostro ovalado de ojos grises y risueños, enmarcado por una melena castaña y rizada. Sí, la había querido y había confiado en ella con una fe ciega. En el frente francés, en plena batalla, pensaba en ella, y con frecuencia se deleitaba contemplando el retrato que llevaba siempre en el bolsillo de la guerrera. Hasta el día que lo descubrió todo. Sucedió como en las novelas, una carta en un sobre equivocado. Leslie les había escrito a los dos y había puesto la carta destinada a Richmond en el sobre de su marido. A pesar de todos los años transcurridos, aún sentía el dolor que le había producido descubrir el engaño. Dios mío, cuánto había sufrido. El idilio hacía tiempo que duraba. Así lo atestiguaba la carta. Fines de semana. El último permiso de Richmond. Leslie y Arthur. Maldito individuo. Maldita su sonrisa y su enérgico. Sí, señor. Hipócrita mentiroso. Ladrón de mujeres ajenas. La fría rabia asesina que sentía empezó a crecer. Consiguió comportarse como siempre, sin dar muestras de su descubrimiento. Se esforzó en tratar a Richmond como de costumbre. ¿Lo había logrado? Quizá. Lo cierto era que Richmond no había sospechado nada. Los cambios de humor se explicaban fácilmente allí donde los nervios de los hombres estaban sujetos a duras pruebas. Solo el joven Armitage lo miraba algunas veces de una manera un tanto extraña. Apenas era un chiquillo, pero muy intuitivo. Tal vez Armitage había sido el único que había adivinado sus intenciones. MacArthur había enviado a Richmond a una muerte segura. Solo un milagro podría haberlo traído de vuelta sano y salvo, y ese milagro no se había producido. Sí, había enviado a Richmond a la muerte y no lo lamentó. Qué fácil había sido. En aquellos tiempos se cometían muchos errores involuntarios. Fueron muchos los oficiales que murieron de forma accidental. Todo era confuso y pánico. Con el paso de los años tan solo podría decirse que el viejo MacArthur perdió los nervios, cometió errores colosales y envió a la muerte a algunos de sus mejores hombres. Nada más. Pero el joven Armitage era diferente. Había mirado a su oficial en jefe de una manera muy extraña. Tal vez supiera que había enviado a Richmond a una muerte segura. Una vez acabada la guerra, ¿desveló Armitage sus temores? Leslie nunca lo supo. Seguramente lloró la muerte de su amante, pero su pena se desvaneció en cuanto su marido regresó a Inglaterra. Jamás le comentó su infidelidad. La vida prosiguió su curso, aunque a sus ojos ella empezó a parecerle menos real. Y 3 o 4 años después, ella murió de pulmonía. Ahora todo eso formaba parte del pasado. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? ¿15 años?
quizá 16, se retiró del ejército para vivir en Devon, donde compró una casita, el sueño de su vida. Vecinos agradables y un paraje encantador. De vez en cuando iba a cazar y a pescar. Los domingos asistía a los servicios religiosos, a excepción del día en que el pastor leía el pasaje de la Biblia en donde David envía a Urias a combatir en primera fila. Urias, Urias a combatir en primera fila. No, aquello era demasiado para él. Ese fragmento de la Biblia lo turbaba sobremanera. Al principio lo trataron con amabilidad. No obstante, después tuvo la impresión de haberse convertido en el centro de las habladurías. Las gentes... Wow, así viene, ¿eh? Las gentes, así dice. Las gentes lo miraban de reojo, como si hubieran dado crédito a algún rumor infame. Armitage. ¿Y si Armitage había hablado? Evitó relacionarse con la gente y se encerró en sí mismo. Era desagradable tener la sensación de que murmuraban de él. Había pasado tanto tiempo, que en esos momentos nada tenía sentido. Leslie se desvanecía en un pasado lejano, lo mismo que Richmond. Nada de lo ocurrido parecía ahora tener importancia. Pero se sentía solo. Esquivaba a los antiguos compañeros del ejército. Si Armitage había hablado, lo sabrían todo. Y esa noche, una voz desconocida había desenterrado aquella vieja historia. Había adoptado la actitud adecuada, había mantenido la frente bien alta, había conseguido expresar la justa indignación y disgusto, pero nada de culpa, ninguna inquietud. Resultaba difícil saberlo. Seguramente ninguno de los invitados había tomado en serio aquella acusación. La voz había proferido toda clase de desfachateces, a cual más inverosímil. ¿No le había reprochado a aquella encantadora joven haber ahogado a un niño? Tonterías. Un loco que acusaba a los demás a diestro y siniestro. Emily Brent, la sobrina de su antiguo compañero de armas, Tom Brent, estaba acusada, como él, de homicidio. Saltaba a la vista que esa mujer era una persona piadosa, uña y carne con los párrocos. Qué asunto tan estrafalario. Todo le parecía una locura desde que había llegado a la isla. ¿Cuándo había sido? Diablos, esa misma tarde. Parecía que había transcurrido mucho más tiempo. ¿Cuándo podremos abandonar la isla?, se preguntó el general, al día siguiente, en cuanto llegara a la barca. Le resultaba curioso, pero en ese momento no deseaba irse. No deseaba irse de la isla, volver a tierra firme, a su hogar y a sus problemas. Por la ventana abierta le llegaba el ruido de las olas que rompían en el acantilado, más intenso que al caer la tarde, mientras el viento arreciaba. Un ruido pacífico, un paisaje apacible, pensó. La ventaja de una isla consiste en la imposibilidad que tiene el viajero de ir más lejos, como si hubiera llegado al fin del mundo. De repente se dio cuenta de que no deseaba en modo alguno abandonar aquella isla. 6. Tendida en la cama, con los ojos abiertos, Vera Clayton miraba fijamente el techo. Le asustaba la oscuridad y había decidido no apagar la lámpara de la mesilla. Uf, uf, pensaba. ¿Por qué te siento tan cerca de mí esta noche? Muy cerca. ¿Dónde estará? No lo sé. Jamás lo sabré. Desapareció de mi vida tan bruscamente. Era inútil intentar olvidar a Hugo. Lo sentía cerca de ella. Tenía que pensar en él y recordar. Cornualles, las rocas negras, la arena amarillenta y fina, la buena de Mrs. Hamilton, Cyril, cogido de su mano mientras lo dedicaba. Quiero nadar hasta las rocas, Miss Clayton. ¿Por qué no me deja ir hasta allí? Responder a la mirada de Hugo, las veladas cuando el niño dormía. Venga conmigo, Miss Clayton. Demos un paseo. Si usted quiere. El decoroso paseo por la playa a la luz de la luna, la brisa suave del Atlántico, el brazo de Hugo. La amo, la amo. Sabe que la amo, ¿verá? Ella lo sabía, o al menos creía saberlo. No me atrevo a pedir su mano. No tengo dinero, apenas el suficiente para malvivir. Sin embargo, durante 3 meses tuve la esperanza de llegar a ser rico. Cyril no nació hasta 3 meses después de la muerte de Maurice. Si hubiese sido una niña. Si hubiese sido una niña, Hugo le habría heredado todo. Tuvo una gran decepción. Es cierto que no me hacía muchas ilusiones, pero fue un duro golpe para mí. ¿Qué se le va a hacer? Es cuestión de suerte. Cyril es un niño encantador. Lo quiero mucho. Esa era la pura verdad. Hugo adoraba al niño y se prestaba a todos los caprichos de su sobrino. No era rencoroso. Cyril era de constitución débil, de escasa fortaleza física. Seguramente no llegaría a adulto. Y entonces, Miss Clayton, ¿por qué no me deja nadar hasta las rocas? Siempre esa insistente y exasperante cuestión. Está muy lejos, Cyril. Ande, déjame. Vera, sal Vera saltó de la cama. Sacó del cajón del tocador 3 aspirinas y se las tomó. Si tuviera un somnífero, pensó. Si quisiera quitarme la vida, tomaría Veronal o algo parecido.
pero no cianuro. Se estremeció al pensar en la cara descompuesta y amonatada de Anthony Marston. Al pasar por delante de la chimenea, miró los versos enmarcados. 10 negritos se fueron a cenar. Uno se ahogó y quedaron 9. Es horrible. Exactamente lo que ha pasado esta noche, se dijo. ¿Por qué Anthony Marston querría morir? Ella no deseaba morir. Le resultaba una idea inimaginable. La muerte era para los demás. Damn, capítulo. Wow, capitulaxo, estuvo muy bueno. Me gusta mucho que esté hilando todo con los con el de los negritos. Está cabrón, ¿eh? Pues espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Y pues nos vemos. Chao, chao.